¿Recuerdas cuando las calles de Estados Unidos estaban llenas de camionetas pequeñas, ligeras, fáciles de maniobrar y con ese encanto utilitario que las hacía irresistibles? La Ford Ranchero, la Chevrolet El Camino, incluso aquella curiosa Volkswagen Rabbit Pickup, eran vehículos compactos que servían tanto para el trabajo como para la vida diaria. Pero un día, simplemente, desaparecieron. Hoy todo está dominado por gigantes como la Ford F-150 o la Chevrolet Silverado. ¿Qué pasó con esas pickups pequeñas que alguna vez fueron tan comunes y queridas? ¿Por qué ya no existen en los concesionarios, ni siquiera como opción? La respuesta no es tan simple como la gente dejó de comprarlas. Detrás de su desaparición hay un cóctel explosivo de leyes cambiantes, aranceles estratégicos, decisiones empresariales frías y, sobre todo, un cambio radical en la forma en que los estadounidenses ven sus autos. En este video te voy a contar la historia completa. ¿Por qué los pickups pequeños desaparecieron de Estados Unidos? ¿Qué los reemplazó? Y si acaso hay esperanza de que algún día regresen. Hubo una época en la que tener una pickup pequeña en Estados Unidos no era solo práctico, era casi poético. Eran los años 70 y 80. El mundo cambiaba a toda velocidad y las calles estadounidenses se llenaban de camionetas compactas que combinaban lo mejor de dos mundos. Eran trabajadoras y al mismo tiempo amigables con la ciudad. Imagínate manejando una Chevrolet El Camino, o tal vez prefieras una Volkswagen Rabbit Pickup. También estaban la Ford Ranchero, la Dodge Rampage o la Plymouth Scamp, modelos con nombres que hoy suenan a reliquias de museo, pero que en su momento eran protagonistas cotidianos. Pero lo más importante es lo que representaban, una época en la que no todo tenía que ser más grande, más fuerte, más caro. Estas camionetas hablaban el lenguaje de la sencillez, eran el equilibrio perfecto entre utilidad, economía y estilo. Y entonces, algo cambió. El mercado ya no quería una herramienta, quería una declaración de poder. Y lo que antes bastaba con dos puertas y una pequeña caja trasera, ahora debía tener doble cabina, pantallas digitales, tracción en las cuatro ruedas y suficiente altura para mirar por encima del tráfico. Para entender la desaparición de las pickups pequeñas, hay que mirar a las personas, porque no fue la camioneta la que cambió, fue el consumidor estadounidense. Durante las décadas de los 80 y 90, comenzó una transformación silenciosa pero imparable. Las pickups dejaron de ser una herramienta de trabajo para convertirse en símbolos de estilo de vida, de estatus, incluso de identidad. Pero a medida que la economía crecía y los suburbios se expandían, algo cambió en la mente del consumidor. Ya no bastaba con que el vehículo cumpliera su función, ahora debía impresionar. Los fabricantes, por supuesto, escucharon esta nueva melodía de mercado. La Ford F-150, la Chevrolet Silverado y la Ram 1500 no solo se volvieron más populares, se convirtieron en auténticos íconos culturales. En algunas regiones, especialmente en el sur y el centro del país, tener una pick-up grande era sinónimo de éxito personal y poder económico. Y los modelos pequeños simplemente ya no encajaban. Esto no significa que los pickups pequeños fueran malos, todo lo contrario. Pero en un mercado donde el deseo supera la necesidad, la lógica pierde contra la emoción, y esa emoción apuntaba a lo grande. En toda gran historia de transformación hay un detalle escondido que, aunque parece insignificante, cambia el rumbo de todo. En el caso de los pickups pequeños en Estados Unidos, ese detalle fue una serie de regulaciones federales que alteraron la forma misma de los vehículos. Para entenderlo, debemos viajar a la década de 1970. En ese entonces, muchos camiones ligeros, especialmente para reparto y carga, utilizaban el diseño llamado cab over o cabina sobre el motor, ideal para maniobrar en zonas urbanas y, sobre todo, permitía cumplir con una regulación clave: la longitud total permitida del conjunto remolque más camión. Pero en 1982, Estados Unidos cambió las reglas. Literalmente, una nueva normativa estableció que la longitud máxima permitida para los remolques ya no incluiría la cabina del camión. Ahora podían alargar la cabina todo lo que quisieran sin preocuparse por afectar la longitud del vehículo, y eso lo cambió todo. Las marcas comenzaron a fabricar camiones y pickups con cabinas más largas, más anchas, más altas y más potentes. El diseño convencional, ese que conocemos hoy, con un capó largo y la cabina detrás, se volvió el estándar, y con él, la era de las camionetas pequeñas empezó a morir lentamente. La regulación no fue el
el único problema. También comenzaron a aparecer normativas más estrictas sobre emisiones contaminantes, seguridad y eficiencia energética que afectaban de forma desproporcionada a los modelos pequeños, especialmente los importados, como una pieza de dominó que cae y empuja a las demás. Las nuevas leyes llevaron a nuevos diseños y esos diseños llevaron a nuevas expectativas. Ya no se trataba solo de cumplir una función, se trataba de aprovechar al máximo lo que el sistema permitía. Y así, casi sin que nadie se diera cuenta, la ley hizo que las pick-ups pequeñas fueran cada vez menos rentables, menos prácticas y menos deseadas. Pocas personas han oído hablar del impuesto al pollo. Suena hasta gracioso, como algo sin importancia, pero en realidad es uno de los golpes más duros y duraderos que ha sufrido la industria de las pick-ups pequeñas en Estados Unidos. Todo comenzó en los años 60, en plena Guerra Fría. Europa, especialmente Alemania y Francia, decidió imponer altos aranceles a la importación de pollos estadounidenses. Estados Unidos, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. En respuesta, el presidente Johnson impuso en 1964 un arancel del 25% a ciertos productos europeos, incluyendo las camionetas ligeras. La medida pretendía presionar a los europeos para levantar sus barreras comerciales, pero aunque las tensiones bajaron con el tiempo, el arancel nunca se eliminó, porque claro, fabricar un pickup pequeño en Japón o Alemania podía ser barato, pero cuando ese vehículo llegaba a suelo estadounidense, el precio se inflaba brutalmente. Toyota, Mazda, Nissan, todas estas marcas habían tenido un éxito importante en décadas anteriores con sus modelos compactos, pero con el chicken tax, importar esos modelos significaba asumir un costo gigantesco o venderlos con pérdidas. Ninguna de las dos opciones era sostenible. Algunas marcas intentaron esquivar la trampa con trucos creativos. Por ejemplo, Ford importaba desde Turquía su modelo Transit Connect como vehículo de pasajeros con asientos traseros temporales y al llegar los convertía en vehículos de carga retirando los asientos. Una especie de maquillaje legal. El mensaje era claro. Si quieres vender pickups pequeñas en Estados Unidos, tienes que fabricarlas aquí. Y eso, para muchos fabricantes internacionales, simplemente no valía la pena. El resultado, el mercado se llenó de camionetas de tamaño completo fabricadas localmente, que no tenían que pagar el arancel, que ofrecían más potencia y más espacio, y que, gracias a las preferencias culturales ya cambiadas, encajaban perfecto en el sueño americano. En el mundo del automóvil, como en casi cualquier negocio, no importa tanto cuántos vehículos vendas, sino cuánto ganas con cada uno. Y en ese sentido, las pickups grandes son auténticas minas de oro para las marcas. Tomemos un ejemplo concreto, la Ford F-150, el vehículo más vendido en Estados Unidos durante décadas. Solo en ese modelo, Ford genera miles de millones de dólares en beneficios netos cada año, no ingresos, ganancias. En comparación, un pickup compacto podría dejar apenas unos pocos cientos o miles de dólares por unidad. La diferencia es brutal. En cambio, con un pickup pequeño, no hay tanto espacio para inflar el precio sin salirse del segmento económico. Pero eso, desde el punto de vista del fabricante, también significa menores ganancias y menos motivación para producirlos. Además, hay otro detalle. Los costos de producción de una camioneta grande y una pequeña no son tan diferentes como uno podría pensar. Así que, desde el punto de vista industrial, tiene más sentido fabricar un modelo caro, aunque vendas menos unidades. Los fabricantes vieron todo esto y tomaron una decisión estratégica clara: abandonar los pickups pequeños para concentrarse en los modelos grandes y medianos, donde el margen es mayor, la demanda más estable y la competencia, gracias al chicken tax, mucho más controlada. Durante años, el veredicto fue claro: los pickups pequeños estaban muertos en Estados Unidos. Las vitrinas los olvidaron, los comerciales no los mencionaban y los consumidores ni siquiera los buscaban. Parecía que su historia había terminado, enterrada bajo capas de V8 ruidosos y camionetas que ocupan más espacio que un apartamento en Nueva York. Pero el mundo da vueltas y en los últimos años algo interesante está ocurriendo. En 2022, Ford sorprendió a todos con el lanzamiento de la Ford Maverick, una camioneta compacta con apariencia moderna, motor híbrido opcional y, lo más sorprendente de todo, un precio base cercano a los $20,000. Fue un éxito inmediato, tanto que la demanda
superó la producción y hubo listas de espera. Y no está sola. Hyundai también lanzó su apuesta, la Santa Cruz, con un enfoque más urbano, diseño moderno y enfoque hacia jóvenes profesionales que buscan un vehículo versátil, pero no descomunal. Aunque su estilo es más crossover que pickup pura, su filosofía recuerda a las camionetas compactas del pasado. Entonces, ¿quiere decir que los pickups pequeños están regresando? La respuesta más honesta es quizás. Lo cierto es que hay señales. Y si las marcas encuentran una forma de hacerlos rentables sin sacrificar calidad ni diseño, podríamos estar ante el inicio de una nueva era. Hoy, los pickups pequeños son más bien curiosidades de museo, íconos retro o juguetes de coleccionistas. Pero no subestimes al mercado. Lo que una vez fue descartado puede volver a ser deseado. Así que ahora lo sabes. Los pickups pequeños desaparecieron por una combinación de cultura, política, economía y evolución del mercado. Pero su espíritu, esa mezcla de utilidad y encanto, todavía vive. Y quizás, solo quizás, está esperando el momento adecuado para volver.